7 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Muy buenos días. Tú sabes, antes de que usted inicie, doña Consuelo. Sí, señor. En el norte, que la Fuerza del Pueblo tiene un supercandidato ahí, que es el actual alcalde, que por más que se ha querido vender... que ¿En el norte de qué? En Santo Domingo Norte. Ah. Porque son los municipios más próximos. No, cuando dijiste el norte, yo pensé que era, tú ibas a hablar de Abel, en el norte, en la parte norte del país. No, de eso te toca a ti hablar a ti. Gracias, entonces, gracias. En Santo Domingo Norte, el PLD también tiene una coctelera que tiene que sentarse a definir qué es lo que va a hacer. Porque, por ejemplo, René Polanco es el último precedente, fue el alcalde del PLD que perdió en la primaria de Carlos Guzmán. Habría que ver si René mantiene aspiraciones a esa posición y cuáles otros candidatos pudiera presentar el PLD en una boleta sumamente importante, porque hoy en día Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste son 3 plazas sumamente importantes en el país y para los partidos por el nivel de crecimiento y desarrollo de esos municipios y por el nivel de empleo que manejan esas alcaldías, que son muy importantes para cualquier organización política, gane o pierda el gobierno central, porque le ayuda a mantener viva la estructura. Habría que ver qué pasa allí. Voy a llamar a René Polanco, ahorita voy a dar un café con René, para ver en qué anda René Polanco, que es un tolete de dirigente en Santo Domingo Norte. Sí. Doña Consuelo, buenos días. Bien, voy a comenzar con todo el respeto, haciéndole una invitación al doctor Luis Henry Molina sobre el comentario que hizo Julio Martínez Pozo hoy. Yo creo que él debería oírlo. Debería oírlo y debería reflexionarlo. Porque creo que lo que Julio dijo fue dramático con respecto a la justicia dominicana. Dramático. Yo creo que el doctor Luis Henry Molina debería oír eso. Acompañado de que la procuradora dice: Germán Brito exhorta a fiscales a actuar con apego a la ley, sin ser borregos de nadie. Su rol es la resolución del conflicto y no la imposición de una pena. Y toda esa gente que ustedes tienen ahí, doña Miriam, con años trancados, sin haberle presentado siquiera el caso. ¡Años! Eso no cuenta. Eso está bien, ¿verdad? No le digo más nada. Y a Luis Henry Molina, que se fije en eso. Que da pena. Da pena. Bien, señores, permítanme comenzar rápidamente. Estamos preocupados por el cólera, porque en Haití ya hay más de 9,000 casos de cólera. Y ustedes saben lo que eso significa, que en Haití haya más de 9,000 casos de cólera, dice la OMS. ¿Ok? Para nuestro país y para lo que está sucediendo aquí, en el país, con esa frontera porosa, abierta. Ok. Bien. La cuestión de que sucedió con respecto a los 2 misiles que cayeron en Polonia, inmediatamente eso se debatió ayer mismo, como les expliqué. Se había creado una tensión mundial porque se suponía que los misiles habían sido lanzados por los rusos y habían caído en Polonia, miembro de la OTAN. Se reunió la OTAN, se reunió Estados Unidos, Biden se reunió con un grupo de dirigentes que estaban en la cumbre del G20, y llegaron a la conclusión ayer mismo que no era Rusia que había lanzado esos misiles, sino que esos eran misiles que se habían escapado a la propia Ucrania, que eran misiles que habían caído en Polonia, matando 2 personas, pero que habían sido disparados accidentalmente por los ucranianos. Pero sucede, y viene a ser el caso, que Zelensky dijo que no es verdad. Entonces, hoy sale la información en la misma BBC de Londres que dice que Ucrania volvió a culpar a Rusia
El presidente Zelensky lo llamó un ataque con misiles rusos contra la seguridad colectiva y como tal, una escalada muy significativa. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que era una teoría de la conspiración sugerir que los misiles eran parte de las defensas aéreas de Ucrania. Posteriormente, estas afirmaciones sobre Rusia parecen infundadas, dice la BBC. Entonces, se está especulando que esta posición de Zelensky, oponiéndose hasta a Biden y oponiéndose a la misma OTAN, que dijo que los misiles habían sido disparados por los ucranianos accidentalmente y que habían caído en Polonia, demuestra, dice la BBC, que existe un determinado grado de diferencias con Ucrania en la OTAN, en los países de la OTAN. Y que esto tiene que ver con lo que se llama, oigan este término que ha aparecido por primera vez, la fatiga de Ucrania para los países. Dice la BBC. Este tipo de retórica, el de Zelensky, no, fue Rusia, no digan que fuimos nosotros, a la misma OTAN, al mismo Biden. Este tipo de retórica está empezando a agotar la paciencia de algunos diplomáticos occidentales. Temen que el lenguaje a veces maximalista y las demandas de Kiev corren el riesgo de aumentar la llamada fatiga de Ucrania entre los aliados. Yo creo que no merece explicación lo que significaría la fatiga de Ucrania con todo lo que está significando, con cortar el gas ruso, las negociaciones bancarias con Rusia, o sea, todo este cúmulo de sanciones a Rusia que también está perjudicando a los propios países europeos. Entonces el término, que yo no lo había visto nunca, se llama fatiga de Ucrania. Algo muy interesante. Esto es la BBC. Usted lo puede encontrar en la BBC de hoy. La guerra a Ucrania. Ataque con misiles en Polonia revela divisiones en la OTAN. Pueden buscar esa información. Acuérdense que yo les he dicho que una parte es información y otra es opinión. Le estoy dando la información. Otra, ahí mismo, hoy aparece en el periódico El País algo interesantísimo con respecto a Ucrania. Dice, se reunieron ayer mismo, el alto mando militar estadounidense, que es, yo les había hablado de él, Mark Milley, el general Mark Milley, y también el jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, se reunieron, hicieron una rueda de prensa, que me extraña que la prensa norteamericana no se haya referido, ni en los periódicos, los principales periódicos, está en el periódico El País, español. Y dice que Rusia, le dice Mark Milley a la prensa, Rusia está perdiendo la guerra. Indudablemente, todo indica que Rusia ha ido siendo derrotada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y oigan el titular, Estados Unidos considera improbable a corto plazo una victoria militar de Ucrania en la guerra. Ese es el titular. Y comienza la rueda de prensa diciendo Mark Milley, Rusia está acabada, Rusia está perdiendo la guerra, Rusia está mal, muy bien, pero ustedes saben cómo se titula. Después dice él, Estados Unidos considera improbable a corto plazo una victoria militar de Ucrania en la guerra. La campaña de bombardeos contra infraestructuras civiles equivale a crímenes de guerra, según el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley. Y usted sabe cómo termina esta entrevista, lo que dice él al final de esta entrevista, que me llamó mucho la atención. Dice él, la probabilidad de una victoria militar de Ucrania, definida como echar a patadas
a los rusos de todo su territorio, incluida la parte que reclaman de Crimea, la probabilidad de que eso ocurra en un momento más o menos próximo no es alta, desde el punto de vista militar. Explicaba el general Milley. Se ha pronunciado públicamente en favor, oigan esto, de aprovechar los próximos meses de invierno en que previsiblemente se reducirán las actividades en el campo de batalla para tratar de abrir un camino a la negociación, dice el general Miller, a la negociación que permita solucionar el conflicto por la vía diplomática. Eso es el general Miller, el jefe, sencillamente el mando militar norteamericano. Entonces, estas son de las cuestiones que se están manejando. Recuérdense que el mismo Mark Milley había hablado de que había que convencer a los ucranianos de ir a la negociación, pero no imponiéndoselo, igual que dice aquí. No es imponerle a Ucrania una negociación, pero deberían aprovechar el invierno para ver si se sientan en la mesa de negociaciones, a lo cual Zelensky está totalmente opuesto. Entonces eso fue una rueda de prensa, usted la puede conseguir en el periódico El País de hoy, entre el máximo mando militar estadounidense y el secretario de Defensa, Mark Milley y Lloyd Austin, a donde terminan diciendo, deberían aprovechar, dice Miller, deberían aprovechar este invierno para ver si los ucranianos deciden sentarse en la mesa de negociaciones, porque una victoria militar de Ucrania, a pesar de que Rusia está perdiéndolo todo, no es probable que sea a corto plazo. Zelensky no está de acuerdo con esto. Señores, la insultada que le están dando al señor Trump en la prensa, en los comentarios, en la televisión, diciéndole barbaridades. Hay un artículo que dice, Estados Unidos, tú lo tienes aquí, Jovita, Estados Unidos no se merece, el último Jovita, Estados Unidos merece algo mejor que Donald Trump. Ese es el consejo editorial del Washington Post. Mírenlo ahí. Es un artículo. Estados Unidos merece algo mejor que Donald Trump. Eso no tiene ejemplo. Le dicen farsante, le dicen mentiroso, le dicen a la familia de todo. Terrible el artículo con respecto a Donald Trump. También ahí mismo, y quisiera que me lo pusieras, hay otra situación que revela lo que yo les estaba explicando primero, que respecto a la BBC, la guerra de Ucrania, ataque con misiles en Polonia, revela divisiones de la OTAN. Esa la pueden conseguir en la BBC. Y finalmente, señores, la criptomoneda. Busquen los análisis que hay hoy sobre la criptomoneda. Ya termina diciendo, uno de los articulistas, termina diciendo lo que sucedió con este señor Sam, el de FTX, Bankman-Fried, que cogió las inversiones. Mire, yo no manejo bien esto, se lo digo con sinceridad. Eso a lo mejor José lo digo, a lo mejor no, sino José puede manejar mejor esto que yo y puede explicarlo mejor. Las inversiones que hacen en criptomonedas, José, para que me diga si yo estoy metiendo la pata o no estoy metiendo la pata, por favor. A José. Pero más adelante para que... En el sentido de que las inversiones que se hicieron al señor Sam Bankman-Fried, él las derivó para otra empresa de él. Entonces vino, pero también está en el artículo que dedicó muchísimo dinero a inversiones que tienen que ver hasta con el COVID. Aquello quebró. Entonces le dicen ahora, el colapso de un criptoimperio exige un ajuste de cuentas en toda la industria. Le dicen hoy,
en un artículo en el Washington Post. Y no solamente le dicen eso, sino que él humildemente, y se parece a mantequilla, yo vuelvo y digo que se parece a mantequilla en eso, con 16 mil millones de dólares de pérdida y mantequilla, ¿cuánto? Unos cuantos millones de pesos. Pero bueno, el caso de FTX se parece al de Baninter, no al de mantequilla. Sí, pero en el engaño. Pero en cuanto al modo de operación, tenía un hoyo adentro. Sí. Bueno, el caso pero él viene a captaba ser inversionistas. que dice, incluso, oye cómo termina el artículo, para los que sigan creyendo en esto, le iba a decir en esta vaina, pero en esto. Incluso las pautas más sensatas y la aplicación más estricta no cambiarán la realidad de que las criptomonedas son intrínsecamente riesgosas, porque el valor de todos estos tokens dependen al final de cuánto cree la gente que valen en lugar de algo tangible en el mundo real. Entonces, si usted es de los estúpidos que todavía coge sus dineros, ya este señor le dijo que estoy buscando la forma de devolverle el dinero. No la va a encontrar, porque ¿cómo tú encuentras 16 mil millones de pesos que están abajo? Entonces, búsquese ese artículo del Washington Post para que si usted sigue con la criptomoneda, sepa que como hizo también mantequilla, a usted le puede ir muy mal. Gracias. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días.